Vamos a revisar la anatomía de los uréteres. Los uréteres son conductos musculares que se encuentran en el retroperitoneo. Tienen entre 25 a 30 centímetros de longitud y transportan orina hacia la vejiga urinaria. Tienen un trayecto vertical desde el retroperitoneo hacia la cavidad pélvica. En una vista del retroperitoneo, desde la región anterior, podemos identificar a este tejido que corresponde al peritoneo parietal y por detrás de él las vísceras del retroperitoneo. Identificamos en un trayecto descendente y de manera bilateral a los uréteres descendiendo desde los riñones en dirección hacia la cavidad pélvica para desembocar en la vejiga urinaria. Los uréteres tienen 4 porciones y 3 estrechamientos. Las 4 porciones son abdominal, ilíaca, pélvica e intramural. Los estrechamientos se producen, el primero, en la unión con el vértice de la pelvis renal, el segundo, con el cruce con la abertura pélvica superior, y el tercero, en su paso a través de la pared vesical. En una vista anterior del retroperitoneo, podemos identificar las 4 porciones y los 3 estrechamientos descritos. En A podemos identificar la porción abdominal del uréter, que desciende por el retroperitoneo. En B podemos identificar la porción ilíaca, que atraviesa los vasos a este nivel. En C podemos identificar la porción pélvica, descendiendo justamente por esta cavidad. Y en D podemos identificar la porción intramural a través de las paredes de la vejiga. Los estrechamientos, identificamos el primero a nivel de la unión con la pelvis renal, el segundo cuando atraviesa la abertura pélvica superior y el tercero justo al interior de las paredes de la vejiga urinaria. Vamos a describir algunos detalles de sus distintas porciones. La porción abdominal, por ejemplo, tiene distintas relaciones. En la región posterior, con el músculo psoas mayor y con el nervio genitofemoral. En la región anterior, es cruzado por los vasos gonadales. Lateralmente, el uréter derecho se relaciona con el colon ascendente y el izquierdo con el descendente. Medialmente, ambos uréteres se relacionan con los grandes vasos a nivel abdominal. A la derecha, la vena cava inferior, y a la izquierda de la línea media, la arteria aorta en su porción abdominal. En una vista anterior del retroperitoneo y la cavidad pélvica, tanto del sujeto masculino y femenino, podemos identificar el trayecto descendente de los uréteres. En la porción abdominal, podemos identificar su relación posterior con el músculo psoas mayor. Además, cómo son atravesados por los vasos gonadales. Lateralmente, se relaciona con el colon ascendente, el uréter del lado derecho, y con el colon descendente, el uréter del lado izquierdo. Ambos uréteres medialmente se relacionan con los grandes vasos abdominales. A la derecha de la línea media, la vena cava inferior, y a la izquierda, la arteria aorta en su porción abdominal. La porción ilíaca cruza a los vasos ilíacos. Esto es muy importante. Puede ser la arteria ilíaca común o la arteria ilíaca externa, o bien en la bifurcación de la común en externa e interna. El uréter derecho, además, se relaciona con el extremo inferior del mesenterio, mientras que el izquierdo lo hace con el mesocolon sigmoides. Podemos identificar la porción ilíaca que atraviesa justamente los vasos ilíacos, atravesando ya sea la arteria ilíaca común o el inicio de la arteria ilíaca externa.
La porción pélvica tiene diferencias en el sujeto masculino y femenino. En el sujeto masculino tiene relación con la arteria ilíaca interna, se ubica lateral y anterior al recto y además pasa posterior e inferior al conducto deferente que lo cruza. En el sujeto femenino tiene relación con la arteria ilíaca interna también, desciende posterior al ovario y al infundíbulo tubárico y cruza a la arteria uterina en un trayecto posterior e inferior. Identifiquemos las diferencias de la porción pélvica en ambos sujetos. En el sujeto masculino podemos identificar a los uréteres que en su descenso se relacionan con la arteria ilíaca interna. En relación al recto, se encuentran lateral a esta víscera. Y podemos observar que en su llegada a la vejiga son cruzados justamente por los conductos deferentes que tienen un trayecto a través del conducto inguinal. En el sujeto femenino podemos identificar a los uréteres atravesando los vasos ilíacos e ingresando a la cavidad pélvica. En la cavidad pélvica tienen un recorrido descendente acompañados de la arteria ilíaca interna, al igual que en el sujeto masculino, y pasan por detrás del ovario y del infundíbulo de la tuba uterina. En su trayecto también cruzan posteriormente a la arteria uterina y continúan su trayecto descendente hacia la vejiga urinaria. Las porciones vesicales de los uréteres ingresan en sentido inferior y medial a la pared posterior de la vejiga, separados entre 4 a 5 centímetros. Entre sus paredes se aproximan para desembocar en la cara interna, separados por 2,5 centímetros aproximadamente. Además, sus desembocaduras constituyen los ángulos laterales del trígono vesical.